Agradecerle a los excelentes expositores y panelistas, a los moderadores también, y sobre todo agradecerles al público, a ustedes que han aguantado ya 4 horas y pico en esta sala, y que creemos que tenemos, como el título lo dice, los desafíos son obstáculos y los obstáculos hay que superarlos. Y yo creo que hemos visto en las ponencias cuántos obstáculos tenemos para superar para seguir sobreviviendo o viviendo el sector arrocero, siendo una locomotora para otras actividades productivas en las zonas de los campos en los cuales plantamos arroz. Entonces, yo soy breve y quería también volver a agradecer a la Cámara, a los dueños de casa, por supuesto a la Cámara Mercantil, por habernos brindado esta comodidad, este espacio y este intercambio que pensamos que es un puntapié inicial para seguir trabajando en esa institucionalidad que tiene el arroz y que por lo tanto estamos todos comprometidos cada vez más y debemos ser responsables y mirar hacia adelante en el corto, mediano y largo plazo. Así que a todos ustedes muchas gracias por haber venido y dejamos para el cierre al Ministro de Agricultura. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En realidad vimos una muy buena síntesis de todo lo bueno que tiene el sector arrocero y todo lo que ha significado. Si ganáramos un poco más de plata sería mejor, pero se podría hacer la síntesis de lo que muchos de ustedes están pensando. Yo quiero, hablando en serio y muy responsablemente, en primer lugar, saludar la iniciativa de la Asociación de Cultivadores de Arroz y acompañada luego por el resto de las instituciones vinculadas al sector de realizar esta actividad. Y a mí, obviamente, todos nos conocemos acá. A mí no me sorprende que esta institución y que este sector tenga esta propuesta y esta iniciativa, porque justamente tiene que ver con todo lo que se mencionó durante la tarde y sobre todo con 2 o 3 aspectos emblemáticos que Álvaro resaltó al final. De esta situación se sale todos juntos y si no, no se sale. Y yo diría, el sector arrocero se construyó de esa manera. Y digo que no me sorprende la iniciativa de, frente a un momento difícil, convocar a un ámbito de reflexión. La reflexión sirve para la propuesta y la propuesta sirve para diseñar el camino y por lo tanto la acción, en una lógica de articulación público-privada. La historia del sector arrocero, los 88 años, que en realidad son más de 88. Bueno, no vamos a discutir dónde fue el primer cultivo de arroz, pero fue unos años antes. Esa historia está de alguna manera marcada con una impronta, con un sello que se caracteriza por 3 grandes conceptos que tienen que ver con la innovación, con la inversión y con la integración. Y cuando hablo de la innovación, no estoy hablando de la innovación científico-tecnológica, puedo hablar de las innovaciones institucionales, puedo hablar de las innovaciones organizacionales y puedo hablar de las innovaciones comerciales. Porque el modelo de gestión de la investigación en el sector arrocero fue un modelo totalmente innovador, el que llevó adelante el arroz y que dio, como decía Álvaro, está en el ADN de línea. Podía hablar lo mismo de la política en calidad de semillas, podríamos hablar lo mismo de la definición
de la búsqueda de la competitividad por el lado de la eficiencia del riego, porque es cierto que no se podía hacer arroz sin riego en el Uruguay, pero se podía haber desarrollado con niveles de eficiencia totalmente diferentes a lo que se hizo. Y estas cosas no son ni de un gobierno ni de una administración. Se mencionaba que el proyecto de los más ambiciosos en su época a nivel mundial fue el del proyecto de desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín. Y esas cosas fueron posibles porque siempre hubo articulación entre lo público y lo privado y siempre hubo una muy buena disposición de parte del sector productor y del sector industrial a buscar esos caminos. Pero llegamos a lo que se puede definir como la frontera tecnológica, con los niveles de brecha de rendimiento entre el rendimiento promedio y el rendimiento experimental, o la brecha de rendimiento entre el que produce menos y el que produce más, que son totalmente novedosas a nivel mundial. En ninguna parte del mundo la media nacional está tan cerca del potencial de investigación, y en ninguna parte del mundo la diferencia de productividad entre el que produce menos y el que produce más es tan corta. Opsit-Doberman, o ¿cómo es? Compers-Doberman. En esa circunstancia, o a esa situación se llega porque casi todas las partes del sistema funcionan muy bien articuladas. La pregunta es, en la encrucijada que Ernesto decía al principio, si hoy estamos frente a una situación estructural o coyuntural. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como sector arrocero. Acá nosotros podemos hacer otro seminario igual a este, podríamos decir, como alguna vez alguien dijo, we are fantastic, y convencernos de que estamos todos bien, pero lo que me parece que tenemos que preguntarnos reflexivamente si lo que hasta ahora fue suficiente para llegar a donde estamos, lo sigue siendo. ¿Y por qué hago esta reflexión? En primer lugar, porque si tenemos que poner un ejemplo de un sector que ha hecho bien los deberes en materia de lo que se considera o se denomina competitividad estructural y sistémica, es el sector arrocero. Ha generado innovación, ha generado inversiones, se ha adaptado a la variabilidad climática, ha incorporado el riego, ha logrado un mejoramiento genético nacional, ha certificado la semilla como un activo, se ha integrado verticalmente con la cadena, se ha diversificado comercialmente, ha logrado la calidad intrínseca del producto y la calidad logística del producto. Lo que acá se dijo muy rápidamente de que somos capaces de manejar el arroz por variedad, no es tan fácil en el mundo, y es uno de los atributos fundamentales de la calidad del arroz uruguayo. Uno de los atributos de la calidad del arroz uruguayo, entre otras cosas, es que cocina exactamente igual desde el primer grano que entra en la olla hasta el último. Entonces, si todo eso lo hemos hecho y estamos en una situación compleja, yo creo que responsablemente nos tenemos que hacer la pregunta. Y la pregunta es, no somos o mejor dicho, la respuesta es, primera conclusión, no somos un país con ventajas comparativas para producir arroz. Somos tal vez un país con ventajas comparativas para producir pasto o vaca. No tenemos ventaja comparativa para producir arroz. Lo que el sector arrocero uruguayo ha logrado es puramente ventaja competitiva. Es la puesta al servicio de la producción, de la imaginación, de la inteligencia, del riesgo, de la inversión, de la articulación institucional y de la articulación del sector público con el sector privado. Pero eso tiene un límite. Cuando tenemos que competir con distorsiones comerciales, no todo tiene solución ni todo es posible. Lo segundo que tenemos que preguntarnos
es en realidad cuál es el posicionamiento de nuestro producto en la nueva demanda de alimentos por el mundo. Porque es facilísimo y muchas veces de una manera muy genérica iniciamos una presentación diciendo que el mundo, con una transparencia que dice que el mundo va a 9.000 millones de habitantes, con una segunda que dice que en los próximos 35 años va a tener que producir más alimentos que en toda la historia de la humanidad, que vamos a precisar 70% más de alimentos. Eso es cierto, pero también es cierto que lo que ha movido la demanda en los últimos 10 años, hemos tenido un dinamismo nunca visto antes en granos forrajeros, en trigo, en sorgo, en maíz, en soja, en leche y en carne. Ahora estamos con una caída, pero si miramos los últimos 9 años, hemos tenido un ascenso permanente. Ese ascenso no lo tuvo el sector arrocero. El sector arrocero tiene una tabla de precio entre 12 y 13, salvo el año de los 16.42, que estuvo asociado a un desbalance de stock sumado a un evento climático adverso, sobre el cual quiero volver después al final. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en los últimos 10 años el sector arrocero tuvo un año de un superprecio que estuvo asociado a un evento climático en la región donde se produce y consume el 90% del arroz del mundo, que es en el Asia. Y si bien nosotros no competimos con Asia directamente, lo que pasa en el Asia afecta a los precios y lo que afecta a los precios termina indirectamente afectando los precios aún en el segmento de arroces de grano largo o de calidad americana. Pero en todos estos últimos años el sector ha aguantado de alguna manera porque ha logrado mantener los 149,9 kilos de aumento de productividad por año, y porque ha encontrado niveles de integración e instrumentos de financiamiento que nos han permitido comprar tiempo. ¿Por qué hago todos estos comentarios? Primero porque cuando hablo de si esto es estructural o coyuntural, creo que una buena cosa que el sector como sector tiene que hacer es discutir si el paradigma que ha servido hasta ahora es el que va a seguir sirviendo acá para adelante. Acá no hay ninguna duda de que el título de este seminario es competitividad. Competitividad en un país exportador de alimentos y en un rubro del cual exporta el 95% tiene en primer lugar que ver con inserción internacional. Hoy vimos con claridad que donde estamos vendiendo, salvo Perú, donde se ha hecho todo por arriba de 2 presidentes de la República, no hay otra gestión para hacer. Y la gestión está a ese nivel. Salvo Perú, que termina significando un arancel del 20%, capaz que hoy sea un poco más del 20%. En el resto de los lugares donde vendemos no estamos pagando, como presentaba Mario, aranceles importantes. Pero ese es un razonamiento un poco ambiguo, es decir, porque no estamos pagando, estamos vendiendo. No podemos vender donde deberíamos pagar. La posibilidad de un acuerdo Unión Europea-Mercosur abre una posibilidad, como Jaime lo planteaba, y después vendrá toda la discusión hacia la interna de los países, pero no debe quedarse en eso. Es decir, yo creo que pensar en un paradigma nuevo es lo que estuvo haciendo INEA con el sector arrocero ayer y hoy, que es, bueno, ¿cuál sería el posicionamiento estratégico del sector arrocero en el futuro? ¿Va a ser el mismo o va a cambiar? Creo que tenemos que sin descuidar lo que hoy es nuestro mercado,
pensar qué posibilidades tenemos con los arroces que Europa nos compraría si acaso tuviéramos un tratado de libre comercio, porque muy seguramente no serían los arroces de grano largo de calidad americana y deberíamos explorar qué otras posibilidades complementarias a esa tenemos. Estructura o coyuntura. Nosotros tenemos en ese mundo de aumento de los alimentos, el consumo per cápita disminuye. Porque cada asiático que antes desayunaba, almorzaba y cenaba un tazón de arroz, hoy descubrió o la patita de pollo o la chuletita de cerdo y ahora descubrió el asado. Y por lo tanto, estamos hablando de bienes de diferente valor y es bastante difícil en un producto como el arroz diferenciarlo. Lo que Uruguay ha logrado con el arroz no lo ha logrado casi que ningún otro país, salvo entrando en el segmento comercial donde pone la marca, la distribución, la diferenciación y se mete en los eslabones bien avanzados de la cadena comercial. Pero llegar a diferenciar vendiendo un barco de arroz a 40 o 50 dólares por tonelada por arriba de sus competidores es algo que no tiene demasiados precedentes ni antecedentes en el mundo. Si nosotros enfrentamos la situación que hemos tenido en los últimos 4 o 5 meses, y yo no quiero hablar de números, sino de conceptos, nosotros nos encontramos en una circunstancia que es un deterioro del precio de exportación y al mismo tiempo en un momento donde dijo la economista Tamara hoy, empezamos a salir de la franja de caros en dólares y por lo tanto empezamos un proceso de reacomodo de nuestros costos, que lamentablemente no lo vamos a percibir en este 30 de junio. Nosotros no percibimos la reducción de los costos. Entonces, si la reducción de los costos es un proceso que se da, nosotros tenemos algunos números, algunas proyecciones de entre cuánto y cuánto puede estar la reducción de algunos componentes del costo cuando nosotros exportamos el 95%, por lo tanto nuestra moneda es el dólar. Entonces, yo paso de un gasoil de 1,89 a un gasoil de 1,37 o de 1,39. Paso de una urea de 580 a una urea de 420. ¿Cuánto del ajuste de costos vamos a tener? Entre 10 y 15% es nuestra estimación, pero lo vamos a ver el año que viene. Este es un año donde nos comemos la caída de precios sin tener el ajuste de los costos. El sector arrocero siempre tuvo una variable de ajuste muy importante. 2 componentes importantes del costo de producción están en producto: la tierra y el agua. Y en el norte del país una parte importante del costo salarial también está en producto. Por los acuerdos que se tienen con los trabajadores o con los regadores. Eso quiere decir que si el arroz vale 13 o el arroz vale 11 o el arroz vale 15, hay una parte, más o menos entre el 25 y el 30% del costo que está en valor producto. Y otra parte se va a ajustar por la reducción de la moneda. Si nosotros llegáramos al año que viene con un ajuste de costos, y tuviéramos un mecanismo de comprar tiempo, y ahí entro en lo que tenemos que trabajar, es decir, cuáles son los mecanismos que tenemos para pasar financieramente una situación complicada y llegar a la situación siguiente. Pero quiero dejar planteada la pregunta: ¿coyuntura o estructura? Porque si es coyuntura, tiene muchísimo sentido cruzar el puente. Si es estructura, cada uno tiene que hacer su cuenta para saber si tiene
que incurrir en ese proceso o no. Lo segundo es que todas las veces que el arroz tuvo picos de precio, desde que yo soy arrocero, ha estado asociado a un fenómeno climático de Niño fuerte. Lo tuvimos en el 97-98, lo tuvimos en el 2008 y hoy estamos, según los pronósticos, todos los modelos dicen que vamos a tener en los próximos 6 meses un Niño fuerte. Si se cumple otra vez que un Niño fuerte es un déficit y un retraso en la época y una disminución en la cantidad de agua de los monzones, probablemente vamos a tener un cambio. Los que están cerca del negocio ya saben que hay determinadas operaciones comerciales en el mundo durante los últimos 15 días que por lo menos han detenido la caída de precios. Esto nos puede salvar, capaz que sí, de vuelta. Va a ser como la del año 2000. ¿Cuál fue el año? 2007 o 2008 fue el de los $16. 2007. Es decir, o el año 97-98, que fueron en aquel entonces, era un superprecio, $12. El ajuste de los precios, o sea, los precios son cíclicos, los precios suben y bajan y tienen que ver con el stock. El stock en un rubro como el arroz tiene muchísimo que ver con el clima. La ocurrencia de condiciones climáticas desfavorables donde se produce sin riego artificial puede afectar la oferta y terminar afectando los precios. Si coincidiera un ajuste de costos con un aumento de los precios por una razón climática, probablemente sea muy interesante generar un instrumento en el cual estamos trabajando para comprar tiempo. Pero yo no me gusta ni mentir ni embalar a la gente. Vuelvo a plantear por tercera vez la pregunta. Lo que nos tenemos que preguntar si esto es coyuntural o esto es estructural. Y por último, señores, hay muchos sectores arroceros. En eso que vemos en el Uruguay y que describimos hoy, con las características que tiene el sector, hay productores arroceros, dueños de tierra y agua, con el arroz formando parte de un sistema agrícola ganadero, que es un sistema, debe ser de los sistemas más competitivos que hay en el Uruguay, y hay sistemas de producción de arroz donde los productores somos arrendatarios de tierra y agua, en un negocio donde la capacidad de ajuste de la renta es prácticamente inexistente, y los que hace 20 y pico de años que estamos en el sector hemos visto una oscilación en la superficie de arroz, pero nunca bajamos de las 140.000 hectáreas. Y nunca bajamos de las 140.000 hectáreas por 3 razones a mi juicio. La primera, porque 110 de las 140.000 son sostenibles con precios sumamente bajos, porque lo que es sostenible es el sistema. Lo segundo, porque hay un 30 a 40.000 hectáreas que no tienen alternativa. Y lo tercero, porque el arroz, y eso nunca nadie lo dijo hoy, y para mí es uno de los atributos más importantes que tiene el sector, ha sido siempre una oportunidad de ascenso económico y escalamiento social para cientos de productores que fueron y dejaron de serlo, y otros que no lo eran. Y si no repasemos en la historia de los últimos 20 años de la Asociación de Cultivadores de Arroz, ¿cuántos de los directivos de la Asociación de Cultivadores de Arroz nacieron como arroceros o nacieron con campo? La mayoría fuimos individuos que nos dedicábamos a otra cosa, y el arroz, por tener todos esos problemas resueltos, por ser seguro, por tener la investigación, por tener el encadenamiento, y por tener el encadenamiento, ser seguro y tener la comercialización, tiene el financiamiento, fue una puerta de entrada para que mucha gente se desarrollara en el arroz. Y en el sector arrocero hay gente que entra y hay gente que sale permanentemente. Como gobierno nacional, el compromiso obviamente es, este gobierno tiene muy claro que la competitividad es mucho más que el tipo de cambio,
Y también tiene muy claro que nosotros somos un país que al haber llegado a ser un país de renta media, tiene algunas dificultades. Algunas de las dificultades que tenemos es que la productividad del trabajo no aumentó a la misma velocidad que la productividad de la tecnología. Y no hay por qué tapar el sol intentar tapar el sol con el dedo. Esa es la razón por la cual muchas veces termina siendo más conveniente vender una materia prima sin industrialización que industrializada. Eso tiene que ver con la competitividad de un país. Se tiene claro que ese es un tema que tiene que ver con inserción internacional, que tiene que ver con el costo energético, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el costo salarial, en definitiva que tiene que ver con la competitividad. Pero yo no quiero un país donde la competitividad esté basada en los bajos salarios. Quiero un país donde la competitividad esté basada en la alta productividad. Y el Sistema Nacional de Competitividad que planteó el director de OPP hoy apunta en esa lógica. Apunta en la lógica de poner a toda la capacidad institucional a trabajar en el mismo sentido, desde el INEFOP, formando gente, a las oficinas de financiamiento, de asesoramiento o de promoción comercial. 3 compromisos y termino porque tenemos el partido, señor presidente. Y estoy seguro que van a preferir ver el partido que escucharme a mí. Salvo Perucho. Yo me quedo charlando con Perucho, voy a quedar tranquilo. Nosotros tenemos que encontrar un mecanismo y seguramente en las próximas semanas nos vamos a tener que reunir con el sector arrocero que implique comprar tiempo. El segundo compromiso es fortalecer 3 áreas de inserción internacional que para nosotros son claves. La primera, terminar de resolver el tema de Perú. La segunda, poner al sector arrocero como un sector estratégico en un posible acuerdo Unión Europea-Mercosur. La tercera, revivir aquellas iniciativas que tuvimos con algunos mercados que alguna vez fueron importantes para Uruguay y hoy no lo son tanto. Comprar tiempo, esperar un ajuste de los stocks por razones climáticas, porque otras no hay, y tener claro que si la política económica tiene claro las dificultades de competitividad que este y otros sectores tienen, el ajuste del gasto, la orientación en la búsqueda de la eficiencia y la coordinación institucional público-privada debieran acompañar un ajuste de costos que va a venir a su vez dado por una reducción del precio de todos los commodities, un dilatamiento, cada semana se dilata la posible suba de las tasas de interés de la Reserva Federal, y los anuncios de algunos países donde la política de seguridad alimentaria lo lleva a modificar la política de compras o de exportaciones, que es totalmente distinta hoy a la que tenían hace 3 meses. Ejemplo, India. ¿Con eso tenemos el futuro asegurado? Yo creo que no, porque seguimos produciendo una cosa alargada que tiene almidón y que nutre a los seres humanos que tienen menor poder adquisitivo, porque cuando tienen poder adquisitivo comen proteínas. El arroz no formó parte de los dos drivers, de los 2 motores más importantes que movieron los agronegocios del mundo durante los últimos 10 años. Uno fue el aumento de consumo de proteínas animales por 80 millones de personas adicionales cada año, y el otro fue el destino de algunas de esas materias primas a la producción de biocombustible. El arroz no está en ninguna de las dos. Cada chino o cada asiático que empezó a consumir carne dejó de consumir arroz.
y no fue un grano de arroz para producir biocombustible. Y eso hay que entenderlo como una realidad. Por lo tanto, lo de posicionar al arroz uruguayo en una política de nicho es el tercer mensaje que quiero pasar. Es decir, el arroz uruguayo, yo sé que es difícil vender 1 millón de toneladas con una política de nicho, pero la política del arroz uruguayo, que es la marca de los exportadores, tiene que estar asociado a un conjunto de atributos que tiene que ver con las características del sector arrocero y que tiene que ver con las características de lo que somos como país. Y más de eso no vamos a poder hacer porque no estamos fabricando ni produciendo computadoras ni celulares. Estamos produciendo un granito más o menos alargado que tiene almidón con un determinado nivel calórico, en una zona donde no tenemos la mejor radiación del mundo y donde lo hacemos de la manera que lo hacemos porque hemos apostado desde hace por lo menos 40 años fuertemente en una lógica de innovación para construir ventajas competitivas. No somos un país con ventajas comparativas donde el arroz lo tiro y nace solo y no tengo que hacer más nada. Muchas veces, y con esto sí termino, tengo que participar en esas dialécticas de los bienes primarios y los bienes no primarios, y que somos un país que nos estamos primarizando, y eso supone pensar que el arroz crece solo en el campo y yo voy cada 15 días en la camioneta y los granos saltan solo para arriba de la caja de la camioneta, ¿no? Entonces, si hay una cosa que no es primaria, es una cadena agroindustrial de muchas, o como muchas, que como ejemplo el sector arrocero es uno más en el Uruguay. El compromiso como Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las posiciones fueron expresadas hoy acá, y como Gobierno Nacional tenemos muy claro la historia y la importancia estratégica del sector por todo lo que se resumió en el último panel. Pero además de la importancia económica, social y ambiental, es un ejemplo de construcción de competitividad sistémica. Si no, ya no existiría más el arroz en el Uruguay. Y por lo tanto, con ese compromiso que estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer dentro de las posibilidades, obviamente, del presupuesto, de generar los instrumentos que haya que generar. En su momento generamos instrumentos financieros que fueron muy discutidos, que tuvieron detractores desde adentro del gobierno y desde afuera del gobierno, y luchamos por esos instrumentos porque confiábamos en que esa coyuntura se resolvía con un instrumento de financiamiento. Hoy seguimos pensando lo mismo y tengan la seguridad de que en esa línea vamos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, a la Cámara Mercantil y a los expositores y moderadores. Muchas gracias. El desafío está planteado.